espacio anarcosindicalista y en esta temporada aumentamos nuestro tiempo de emisión, así que a partir de hoy Rojo y Negro durará 90 minutos. En el programa de hoy queremos hablar de las transnacionales, las grandes multinacionales, sus efectos, sus políticas y sus consecuencias. Para ello contamos con nuestras invitadas, especialistas en el tema. En Rojo y Negro, precisamente, intentamos contar con las mejores especialistas temáticas y no con personas asiduas y acomodadas de tertulia en tertulia. No todo el mundo puede hablar de todo, así que vamos a pasar a presentar nuestra mesa de debate. A mi derecha está Pedro Ramiro, representando a OMAL, el Observatorio Multinacional para América Latina. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, gracias por la invitación. A ti por venir. A mi izquierda, Marc Albada, gran conocedor de las multinacionales del petróleo y gran especialista sobre las injerencias de las multinacionales españolas en América Latina. Bienvenida, Marc. Buenas nit. A mi derecha y al fondo, Enrique Quintanilla, perteneciente a la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción. Bienvenido, Enrique. Gracias. Y a mi izquierda, al fondo también, Valentín Cárcamo, del área de migraciones de CGT Confederal. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir aquí. Y para comenzar vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y que nos va a introducir en el tema de las transnacionales. Os recuerdo que podéis participar en directo con el hashtag RNTV Transnacionales. Veamos el vídeo que nos han preparado. ¿Qué son las transnacionales? Son las grandes empresas que pueden operar sin barreras por todo el mundo. Para ellas no hay fronteras. Además, como manejan capitales inmensos, la gran mayoría de las veces imponen sus intereses económicos a los estados en los que trabajan. Muchas esquilman los recursos naturales de los países, especialmente las que se dedican a extraer recursos energéticos. Ellas son la ley. Dan trabajo que después quitan, pagan lo que quieren y se olvidan de cualquier derecho social o laboral de los habitantes del país. Pero, ¿cómo han logrado este poder? Su gran pilar es la libertad. En nombre de la libertad de mercado, la libre circulación de capitales, del neoliberalismo, nuestros dirigentes, tanto locales como mundiales, han elaborado y diseñado las leyes adecuadas para que las grandes multinacionales tengan más libertades que la propia ciudadanía. Así, una multinacional puede ir y venir, trasladar capital por las fronteras, conseguir legislaciones adecuadas para despedir a trabajadores y trabajadoras, expropiar tierras, esquilmar todos los recursos, apropiarse de bienes, de todos los bienes de la naturaleza, energía, materias primas, agua, tierra, y negárselo a sus auténticas dueñas, las personas que habitamos este planeta. Solamente quien tiene dinero recibirá esos derechos. Controlan nuestros alimentos, nuestras comunicaciones, nuestra cultura y nuestro entorno, y lo hacen y pueden hacerlo en nombre de la libertad de mercado. ¿Y por qué son intocables? Es decir, impunes. La seguridad jurídica es algo no natural, sino construido por el orden de todos los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, OCDE, a costa de la más elemental seguridad jurídica internacional, la de los derechos humanos. ¿Tiene algo que ver la crisis que padecemos con ellas? Con ellas y con la globalización. Al igual que las grandes transnacionales se mueven con libertad, también lo hace el dinero, aunque de forma no física. Ya nadie mueve lingotes de oro o grandes fajos de billetes. Ahora el dinero, que son cifras en una pantalla, se mueve con solo pulsar un botón. Comprar, endeudarse, vender, volver a comprar, es cada vez más rápido y fácil. Pero cuando hay algún problema, el dinero real es difícil de encontrar. De ahí la famosa falta de liquidez. Las deudas estatales son cada vez más grandes y los gobiernos, dispuestos a envalentonarse y acabar con el sistema, simplemente no existen. ¿Tienen nombre estas transnacionales? Por supuesto que lo tienen, y algunas de ellas nos sonarán mucho. Repsol YPF, Gas Natural, Telefónica Movistar, Banco Santander, BBVA... Todas ellas españolas, que explotan a otras trabajadoras en otros países, además de, en ocasiones, disponer de los recursos naturales como si fueran suyos. Han violado las leyes más elementales de la naturaleza: cambio climático, contaminación, acidificación de los mares, etc. ¿Y cómo nos afecta a nosotras? Son ellas las que sustentan un sistema económico que nos explota a las personas y destruye el medio ambiente. Son estas grandes empresas las que consiguen más libertad de acción a costa de la nuestra.
las que logran que los gobiernos nos quiten derechos sociales y laborales, al tiempo que no pagan apenas impuestos y se llevan los beneficios a otros lugares, las que intentan, a través de sus propios medios de comunicación, convencernos de que la crisis es nuestra, que debemos conformarnos, que este es el único sistema posible y el más democrático. La única manera de que ganen ellas es que las demás perdamos. En resumen, trabajamos para ellas, nos esforzamos por ellas. ¿Por qué creemos que las transnacionales son los nuevos modelos dictatoriales? Igual porque están acabando con nuestras democracias. Existe un nuevo orden neoliberal que está impidiendo que los pueblos decidan y elijan lo mejor para ellos mismos, y todo ello disfrazado de una supuesta legalidad. Vamos con las preguntas. ¿Qué son las multinacionales y cómo actúan a nivel mundial? ¿Quién quiere explicarnos? Pedro. Yo mismo. Bueno, yo creo que sobre todo son el agente central ahora mismo en la economía mundial, y no solo por su poder económico, sino por su poder político, por su poder cultural, incluso jurídico, ¿no? Que muchas veces es menos conocido que el económico, el político y el cultural, ¿no? Pero que ahora con tratados comerciales y de inversión como el TTIP estamos viendo el enorme poder jurídico que tienen las transnacionales y cómo quieren seguirlo incrementando. Y todo este poder, por resumirlo así en una idea, podríamos decir que se incrementa con el neoliberalismo, sobre todo se incrementa en el último siglo, siglo y medio, pero en las últimas 3-4 décadas especialmente, ¿no? Con las políticas neoliberales y con el avance de los procesos de globalización. Y las grandes corporaciones, que no son tantas como parece, porque muchas de ellas tienen los mismos dueños y están interpenetradas en el capital, pues han llegado especialmente en las últimas décadas, como digo, además de las estadounidenses, las que tienen su sede en otros países como el propio Estado español o la Unión Europea o Japón, a tener un enorme poder a todos los niveles y a conformar una clase político-económica que es la que rige nuestros destinos, la que domina nuestras vidas. ¿Alguna otra aportación? Bueno, decir un poco que los procesos actualmente es que los estados se están debilitando y en contrapeso estas multinacionales están agarrando tanto poder como derechos. Hay una revisión a la baja de todos los derechos laborales, ambientales, hay un descontrol de alguna manera dirigido hacia que estas empresas sean cada vez menos controladas a nivel de toda la legislación ambiental, por ejemplo, ¿no? Hay una flexibilidad en ese sentido, ¿no? Y entonces hay una opacidad, una falta de transparencia, una desinformación de estas empresas hacia los consumidores, los ciudadanos, los propios gobiernos, los trabajadores, ¿no? Una desprotección en frente a estos conglomerados financieros, ¿no? Tienen nombres estas multinacionales y supongo que habrá unas que controlen más que otras. ¿Cuáles son más fuertes que otras? ¿Cuáles son? Yo quisiera señalar algo cuando menos inquietante, ¿no? Y es el hecho de que suele mencionarse en el vídeo pues todas las transnacionales que tienen que ver con mercados y todo, pero quizás hay unas que de vez en cuando habría que decir algo, ¿no? Y es las de la industria bélica, por el hecho mismo de que hoy en día hay muchos conflictos y aquí de repente ha venido una gran cantidad, o va a venir una gran cantidad de población refugiada, ¿no? Pero de la guerra se habla muy poco. ¿Qué genera esa población refugiada? Poco se dice, ¿no? Eso lo vamos a tratar más adelante, en el siguiente bloque. Vale, perfecto. No te adelantes. Continúa, ya que tenemos aquí que venís controláis el tema de América Latina, continúa América Latina arrastrando el lastre de haber sido territorio libre para las multinacionales, y luego aparte es ahora África, por ejemplo, el sustituto de América Latina y del sureste asiático. Bueno, y retomando la pregunta anterior, ¿no? En el caso de las mayores transnacionales del mundo, una cosa que habitualmente igual no es tan conocida es que 7 de las 10 primeras son petroleras. Sí. Igual no las vemos habitualmente en la publicidad, no las vemos en los medios de comunicación, porque muchas veces no les hace falta anunciarse, porque ya controlan no solamente el mercado de la gasolina, del petróleo y del transporte, sino la propia agricultura intensiva que comemos, ¿no? Bueno, o que come mucha gente, con los fertilizantes, los pesticidas, la maquinaria, etcétera, todos los procesos industriales, etcétera, ¿no? 7 de las 10 mayores por ingresos del mundo son petroleras.
Y luego, si hablamos de las multinacionales españolas, las que tienen su sede en el Estado español, que son las que más hemos estudiado en Omal y bueno, en otros colectivos también con Marga Valdá y los compañeros de Repsol Mata, en las multinacionales españolas tienen la característica especial de que son sobre todo de servicios públicos. Quitando Repsol y alguna otra compañía como Inditex, que son industrias del textil, de los hidrocarburos, etc. El resto de las grandes empresas españolas vienen de las privatizaciones de las empresas públicas en los años 90, a finales de los años 90, Telefónica, Gas Natural, Endesa, Argentaria, etc. Y compran otras empresas públicas también privatizadas en América Latina en la época del consenso de Washington de las reformas neoliberales, ¿no? Y ahí se convierten en multinacionales. Y son compañías sobre todo de la telefonía, del agua, de la banca, de la electricidad, de la seguridad privada, del transporte, de lo que se conoce como servicios públicos hasta ahora, ¿no? No son como otras compañías transnacionales a nivel mundial que se especializan en la producción en un país, en el ensamblaje en otro, en lo que es la División Internacional del Trabajo. El caso de las grandes empresas españolas es especial dentro de esa División Internacional del Trabajo porque son sobre todo de servicios públicos, quitando, como digo, algunos casos como Repsol, Inditex y otras. Y la región que les ha convertido en multinacionales, y enlazo con la otra pregunta que decías, es sobre todo América Latina. Ahí es donde se han hecho, dicen los ideólogos neoliberales que hablan de esto, mayores de edad, donde se han convertido de pequeñas empresas que solo operaban en España y eran muy chiquititas a ser grandes transnacionales y estar entre las mayores a nivel mundial. No están entre las 10 primeras, pero sí entre las 200, las 300 primeras, hay 8 multinacionales españolas. ¿África, Asia, otras regiones del mundo sustituyen a América Latina? Yo creo que no es tanto que lo sustituyan, sino que se están ampliando los mercados. O sea, digamos, las grandes transnacionales, las españolas especialmente, han conquistado ya mercados como América Latina, incluso desplazando a las transnacionales estadounidenses. Y se están abriendo, ¿no? Sí, porque multinacionales españolas son líderes en América Latina. Telefónica es la primera transnacional de todas las que hay en América Latina. El BBVA y el Santander son los dos primeros bancos. Repsol ha sido la primera petrolera, Endesa la primera eléctrica. Por delante de las transnacionales estadounidenses, europeas, chinas, etc., ¿no? Y a partir de ahí, las españolas y otras están dando el salto a otros mercados. África es el penúltimo, pero seguramente hay otros más. Europa del Este, Asia, cualquier territorio en donde puedan seguir expandiendo sus negocios y sacando beneficios. Vamos a ver, Pedro, pero ¿tú crees que estas empresas españolas que de alguna manera se han aventajado y se han puesto en la primera línea, lo han hecho en condiciones de algún modo justas o iguales, o es que había unos intereses o unos manejos sucios que las han aventajado? Pongamos, por ejemplo, ¿por qué justamente en el territorio excolonizado por España es justamente donde se han puesto, ¿no? Resulta curioso. ¿Por qué Telefónica? ¿Por qué los bancos? También el BBVA tiene una presencia en América Latina impresionante. Repsol, que empezó a privatizar todas las empresas. Bueno, yo creo que ahí ha habido una ayuda también de los aparatos estatales, gubernamentales del Estado español, ¿no? En esos lazos coloniales que todavía quedan en estos continentes, ¿no? Quizá por eso existan también las puertas giratorias, ¿no? Y la diplomacia económica y los lobbies. Aquí en España me refiero, ¿no? Al final los políticos acaban dentro de esas transnacionales también. Sí, la versión oficial es que las empresas españolas se expandieron sobre todo a América Latina porque era una lengua compartida, una cultura común, porque veníamos de la misma historia y demás. Esto es lo que dicen los ideólogos neoliberales y buena parte de la academia vinculada a las grandes empresas, ¿no? y a sus think tanks. La realidad es que si uno estudia los datos económicos tiene más que ver con un contexto de oportunidad económica en unos años concretos, ¿no? Unas empresas que acababan de ser privatizadas y entregadas por los gobiernos, primero del PSOE y luego del PP, a sus amigos, porque por eso hoy hay unas multinacionales que tienen más que ver con unos partidos y más con otros. El presidente de Telefónica fue puesto por el gobierno del PP, ¿no? Primero lo pusieron en Tabacalera y luego lo pusieron en Telefónica después del fiasco del compañero de pupitre de Aznar en el Colegio del Pilar, de Juan Villalonga, pues pusieron a César Alierta, ¿no? Que sigue hoy todavía de presidente de Telefónica. Gas Natural, sin embargo, tiene más que ver, y Repsol tiene más que ver con unas privatizaciones que empezaron con el PSOE y por eso es más afín a esos gobiernos, ¿no? Bueno, indistintamente, tanto los gobiernos del PSOE como el PP
han tenido muy buenas relaciones con estas empresas, por no decir que han sido parte de una misma clase político-económica, como se ve con las puertas giratorias, que todos los días tenemos nuevos casos de ellos, ¿no? Y como digo, tiene que ver con un contexto de oportunidad, finales de los 90, principios de los 2000, empresas públicas privatizadas con todo el tendido eléctrico, la red de telecomunicaciones, toda la infraestructura montada, que empiezan a ganar dinero, empiezan a acumular capital muy rápido, y en un contexto de expansión del crédito también muy fácil, con la burbuja inmobiliaria y demás, son apoyadas por los grandes bancos, y se expanden justamente en América Latina, en donde se estaba privatizando pues, casi todo, ¿no? Países como Argentina, donde se privatizó todas las grandes empresas, desde YPF hasta las telefónicas, la electricidad y demás, ¿no? Y así en toda América Latina. Por eso desembarcan en esa región, y como dice Marc, y estoy de acuerdo, el papel del Estado es fundamental. El papel del Estado de origen, del Estado español, apoyando a las multinacionales en los últimos 15-20 años, ya digo, los gobiernos del PSOE y del PP se diferencian en cosas, pero no en su apoyo a las multinacionales españolas, en eso han sido idénticos. Y también los estados de origen, también los gobiernos de estos países, en buena medida con gobernantes corruptos, por decirlo de manera suave, como Fujimori, como Menem, etcétera, que apoyan también la llegada de estas multinacionales allá, abriendo sus economías y desregulando el estado de destino, ¿no? Y termino con otra idea también por polemizar un poco con Marc. Yo creo que el rol del Estado en todo esto no podemos decir solo que se ha debilitado, ¿no? Que es una cosa que a veces solemos decir desde organizaciones como las que estamos aquí y otras de la solidaridad internacional, como que el Estado habría cedido casi todas sus competencias y esas estarían siendo ocupadas por las grandes empresas. Es verdad y no, es decir, yo creo que ha cedido todas sus competencias el Estado, ha desregulado todo lo que tiene que ver con derechos sociales, es evidente, ¿no? Pero al mismo tiempo ha re-regulado todo lo que tiene que ver con los negocios de estas mismas empresas, legislando a su favor. O sea, ha habido una producción de leyes y de regulación a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo, tremenda en los últimos 15 años para favorecer a estas compañías. Miles de leyes, normas en la OMC, en el FMI, en el Banco Mundial, el TTIP, que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? O sea, se desregulan derechos sociales, pero se regula los negocios, los contratos, la seguridad jurídica de las operaciones de estas empresas. Y en eso el Estado es fundamental. Sin el apoyo de los Estados del centro, de los países del norte, del centro, desarrollados, como queramos llamarle, no se entendería la expansión de estas compañías a nivel global. Enrique. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, yo soy muy especialista en estos temas, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, lo que estaba comentando ahora Pedro, hay una realidad de que las grandes empresas, las transnacionales, tienen todo el apoyo regulatorio y eso está muy claro, ¿no? Sin embargo, por la parte contraria, o sea, todos los que son víctimas de esas transnacionales, o sea, lo que son pueblos, lo que son personas, lo que son trabajadores, ahí la lucha contra ellos es realmente difícil. A nivel legislativo tenemos muy poquito que hacer, ¿no? Ahora se están haciendo cosas que luego Pedro, antes lo estábamos hablando, pues está unas iniciativas que hay ahora también a través de Naciones Unidas y eso que bueno, pueden tener visos de que si eso se consiguiese, lo cual no digo que sea fácil, pues pueden cambiar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso es un tema muy clave, ¿no? Es verdad que un poco lo que comentáis antes, pues yo creo que en África en muchos aspectos sí que está siendo, no digo como decían un sustitutivo, pero sí se está agrandando, ¿no? En el tema de la compra de tierras, por ejemplo, con las necesidades aparentes, ¿no? Que es lo que nos venden de determinados países de China que necesitan alimentar y que tengan los mismos estándares que otros países, pues están yendo masivamente no solo a países de América Latina, pero están yendo a África, están yendo a Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un tema realmente muy peligroso. Y está claro que esos son transnacionales, no le echemos la culpa directamente al gobierno chino, que no digo que no tenga nada que ver, ¿no? Marc o Yo de todas formas Valentín. señalaría algo. Las transnacionales españolas pues son unas bisoñas en este negocio, ¿no? Pero han caído en una etapa donde pareciera que aquello iba a ser el boom, ¿no? Porque América Latina desde la década desde los 50, 60 ya habían multinacionales ahí extrayendo el algodón, extrayendo el café, llevándose la caña de azúcar, ¿no? Y todo esto.
la Banana Fruit Company, que apoyaba golpes de Estado, ya estaba ahí. En Guatemala, Miguel Ángel Asturias escribe un libro sobre eso, con el que gana el Premio Nobel de la Paz. Es decir, las de ahora, que son más tecnológicas, por decirlo de alguna manera, son las que han logrado meterse en un negocio. El dato curioso es cómo es que Estados Unidos ha permitido que en su patio trasero, que es América Latina, jueguen la partida las transnacionales, más que todo españolas, ¿no? Por ese es el dato curioso, ¿no? Habría que saber qué tratado hay por debajo para haber llegado a tanto acuerdo en estos momentos, ¿no? A lo mejor las bases norteamericanas aquí. Sí, bueno, yo creo que también, hablando de geopolítica, por ejemplo, petrolera, Estados Unidos ya tenía todo el pastel en Medio Oriente, tenía países como Nigeria, donde estás acá, o Guinea Ecuatorial mismo. Entonces, en América Latina, en ese momento, pues se planteaban unas empresas que necesitaban inversión, ¿no? Y de hecho, pues ha dejado, no tiene por qué competir. O sea, por ejemplo, en Argentina habían miles y millones de barriles de petróleo y gas, se les privatizó a través de Repsol con la ayuda de Juan Carlos, ex rey de España, y toda la diplomacia española, ¿no? Pero ahora mismo es Chevron quien ha reemplazado el papel de Repsol en Argentina, ¿no? Y ya están introduciendo todo, desmantelando todo el tema del fracking, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que a Estados Unidos, de alguna manera, bueno, ha ido combinando estas inversiones, pero no ha dejado para nada el continente, ¿no? Sigue allí con una gran presencia, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié en el tema armamentístico, ¿no? Por el hecho de que Estados Unidos durante largo periodo, bueno, durante toda la historia, ha sido el principal proveedor de armas de todos los ejércitos latinoamericanos, que son los garantes de los estados y las democracias, entre comillas, que ha habido allí para que otros puedan hacer el negocio. O sea, es la jugada perfecta, ¿no? Yo te garantizo que el Estado esté estable con los fusiles y los cañones, mientras tanto, tú vas haciendo un negocio. ¿Qué me vas a dar más adelante? Pues esas son parte de las dudas. Hombre, en esto hay una serie de secretismos también, ¿no? ¿Cómo se está negociando el TTIP? Pues a espaldas de... no sabemos qué es lo que realmente está pasando, pues. Pero se deduce, ¿no? De alguna manera, el hecho mismo de por qué Estados Unidos, siendo la potencia hegemónica, controlando a América Latina como siempre la ha tenido controlada, en un momento determinado abre las puertas para que otras empresas hagan negocio dentro de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que ahí estoy más en la línea de lo que decía Marc que tal vez lo que decías tú, Valentín, ¿no? Creo que no es tanto que compitan las multinacionales de otros países con las de Estados Unidos, sino que se amplían los mercados. Por eso decía antes lo de los servicios públicos, ¿no? Las compañías transnacionales estadounidenses en América Latina tradicionalmente se han dedicado a lo que tú comentabas, al banano, a la minería, al petróleo, a lo que viene siendo el sector primario para la exportación y parte del sector industrial. Pero es que a partir de los 80 entran en juego los servicios públicos. La electricidad, el gas, las telecomunicaciones, la banca, y ese mercado no compite con el anterior, digamos que se amplía el mercado. Y en parte de ese mercado entran las multinacionales españolas y también las estadounidenses. Lo que pasa es que algunas de ellas quebraron, como Enron. Enron es una de las primeras estadounidenses que entra en el negocio de la electricidad y muchos otros, pero claro, se dedican a la especulación financiera y acaban quebrando, ¿no? Como parte de los ejemplos. Y ahí, Pedro, ¿cómo influyen estas multinacionales del modelo para que el modelo energético no cambie a un modelo más ecológico, más de un equilibrio? Digamos que la estrategia básica, no descubro nada si digo que es amortizar en el mínimo tiempo la inversión, ¿no? Digamos, garantizar el máximo beneficio en el menor periodo de tiempo. Lo que garantizar la inversión en la compra de empresas públicas y de pequeñas empresas en toda América Latina muy rápido, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues con una nula inversión en mantenimiento, con una nula inversión en renovables y en nuevas tecnologías y en transferencia tecnológica que se prometía con la llegada de estas empresas, ¿no? Como son empresas que tienen el know-how, que dicen los estudiosos, ¿no? El saber hacer, son las empresas que tienen, bueno, la tecnología, los grandes ingenieros y demás. Esto va a servir para cambiar la matriz productiva, va a hacer más desarrollados estos países, etcétera. Y no es así, son empresas que se han dedicado a tratar de sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Está el caso de Unión Fenosa en Colombia, por ejemplo. Compra las empresas públicas distribuidoras de electricidad en la costa Caribe
y no invierte nada en mantenimiento. O sea, hemos ido allá y hemos visto cómo la gente se está pinchando el cable al tendido eléctrico con sus propios postes, con riesgo de electrocución, con riesgo de todo tipo para las personas, para la vida de las personas incluso, y la compañía no se preocupa de ellos para nada, excepto para una cosa, para cobrar la factura. Todos los meses sí se preocupa de cobrar la factura y, por cierto, la factura que costaba lo mismo en la costa caribe colombiana que en Madrid. Pero me refiero, ¿por qué no se presiona para un cambio de modelo energético? Porque luego se ve el cambio climático, ahora va a haber una reunión donde van a estar hablando. ¿Por qué no se toman medidas y se deja mano libre a todo lo que estás comentando, ¿no? Bueno, hay unos mismos intereses de clase, que diríamos en términos clásicos, unos mismos intereses de una minoría de la población, la clase político-empresarial que nos gobierna, en que todo siga así, ¿no? Esas empresas tienen vínculos con los estados en donde desarrollan sus operaciones, a través de mecanismos de corrupción, de prebendas, también de puertas giratorias de los países latinoamericanos, no solo aquí, y no digamos favores e intereses. Y no digamos acá en el Estado español, claro, en donde son apoyadas por el Estado a cambio de luego ir colocando a los diferentes expolíticos. No mira Telefónica, que parece el INEM del PP, ¿no? O sea, está ahí colocado una cantidad de excuadros del PP y del PSOE también, en las eléctricas y demás, son ejemplos de sobra conocidos, ¿no? Esto ya está saliendo posibles nuevos casos como Trinidad Jiménez o Yolanda Barcina, sí, etcétera, que se están sonando ya para fichar por varias de estas compañías. Y por eso hay un interés del statu quo en mantener esa situación, porque prevalece el interés de una minoría sobre el interés general. Pero mira, yo voy a polemizar un poquito. Fíjate, en América Latina está el auge o la emergencia de gobiernos de corte izquierdista, ¿no? ¿Qué hacen? Nacionalizan de alguna manera las empresas, lo cual es un eufemismo porque no acaba siendo así, pero sí empiezan por una vez en la historia a recibir algunas regalías un poco ya más dignas o de algún modo un poco más elevadas, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues hace que estos países se convierten totalmente dependientes de estas regalías, convirtiendo un modelo totalmente extractivista, y es en lo que ha acabado siendo atrapado América Latina, ¿no? Que empezó con la idea de expropiar estas empresas, etcétera, y al final acaba siendo más dependientes porque se ha creado ya un modelo económico dependiente de estas regalías, ¿no? Reforzando todo este modelo petrolero, ¿no? Ahora, por ejemplo, Bolivia, ¿qué pasa? El precio del petróleo ha bajado y lleva 5 años recibiendo regalías y de algún modo mantienen la estabilidad política al país porque hay dinero, ¿no? Entonces, el petróleo baja a la mitad de precio, pues están apostando por duplicar las exportaciones para seguir manteniendo ese flujo de dinero, ¿no? De manera que este país y muchos otros países de corte extractivista acaban mucho más anclados a esta necesidad de seguir vinculados a este modelo exportador petrolero, ¿no? Enrique, ¿quieres comentar algo? Bueno, en este tipo de cuestiones, nosotros un poco desde el ecologismo social, ¿no? que de alguna forma es lo que yo aquí represento, lo que sí que tenemos muy claro es que, bueno, sí, nosotros somos ecologistas, denunciamos todos los problemas que hay con el medio ambiente, pero vamos un poco a las causas, ¿no? Y para nosotros la causa está claro que es el modelo de producción y el modelo de consumo, ¿no? Y está muy claro que son estas multinacionales, ¿no? Y los ejemplos que están saliendo aquí pues están muy relacionados con todo lo que nosotros decimos, ¿no? Y cada vez son más. Y cuando, por así decirlo, pues empieza a haber el pico del petróleo, pues se inventan el fracking, ¿no? Y el fracking está ocasionando cosas terribles en Canadá, por ejemplo, pero aquí Repsol se está aprovechando, está trayendo los barcos cargados de arena bituminosa, los está trayendo a Cartagena, ¿no? Está claro que al final se buscan un poco la vida, ¿no? Los monocultivos que está habiendo en todas esas partes de Argentina, de Brasil, etcétera, etcétera, pues son realmente factores producidos por estas transnacionales en los cuales siguen con la misma política, porque es un poco lo que decía Pedro, son los mismos intereses, defienden y no tienen en cuenta, no sé, ahora se empieza a hablar un poquito del cambio climático, ¿no? Pues lo dice el Papa, por así decirlo, pues como digan, pues si lo dice el Papa, pues a ver si va a misa, ¿no? Decía hoy alguien en una tertulia, ¿no? Bueno, pues a ver si de alguna forma pues esto nos sirve para reaccionar, ¿no? También. No, Dime, Valentín. Sí, lo que se ha comprobado es lo que tú dices. Han nacionalizado, pero el modelo productivo no lo han cambiado. Siguen en la extracción
y hasta que las extracciones verdaderamente no agoten el territorio, aquello va a continuar, Claro. porque es la única fórmula hasta ahora a las que están apegados. Venezuela, por ejemplo, sigue sacando petróleo de donde sea para poder seguir sobreviviendo como sea, ¿no? Quizá por Entonces, eso, como comentaba él, ¿no? Por eso van buscando lugares nuevos. sí, pero los viejos lugares los explotan hasta la extenuación. O sea, es decir, es exterminar prácticamente. Es decir, Venezuela, desde la década de los 70 para acá, los niveles de contaminación todavía han ido a más. Por el lago Maracaibo está contaminadísimo. Aún, sin embargo, continúa en ese mismo modelo. Y aunque los procesos llegaran a, por decirlo de alguna manera, estatalizar, ¿no? Porque eso es lo que al final termina haciéndose, continúan por la misma vía. Entonces no hay cambio, no hay variante, porque siguen alimentando el mismo monstruo que traga petróleo. Entonces esa es la gran dificultad. Chile con el cobre sigue produciendo cobre porque cobre siguen demandando por todo el mundo. Bueno, vamos a continuar. Los pilares que sustentan la era de la globalización son, como hemos visto, las empresas transnacionales. Y es que con la expansión de las grandes corporaciones a todas las esferas de la actividad humana, para la sociedad se ha vuelto cotidiana, normalizándose una multitud de conceptos, pensamientos que han sido definidos por estas mismas compañías, escuelas de negocios y medios de comunicación de masas. De ahí, precisamente, surge esta necesidad de analizar y cuestionar el discurso hegemónico que viene dándose y haciéndose cada vez más notorio en nuestros derechos y libertades. Hemos hablado antes, también se ha comentado el tema del TTIP, ¿no? Que habla un poco de este retrimento de derechos y libertades. Es la firma del Tratado del TTIP una carta blanca a estas transnacionales. ¿Y cómo va la firma del TTIP? Yo quería hacer un minuto de publicidad. Un inciso, venga. Un minuto de publicidad sobre el TTIP, ¿no? Y es convocar y animar a la manifestación que va a haber este sábado en Madrid. Hay una semana. Enseña si quieres. En general, sí. Esta es un poco la convocatoria. Entonces, en Madrid en concreto es el 17 de octubre, el sábado, a las 6 de la tarde, en Atocha y Cibeles. Y lo saco un poco a colación porque es muy significativo que el lema de la manifestación es las personas y el planeta por encima de las multinacionales. No a la pobreza y a la desigualdad, no al TTIP. Yo creo que es bastante significativo y de alguna forma es bastante significativo que esta manifestación se convoca por lo que es la Alianza contra la Pobreza, que coincide que ellos todos los años hacían una manifestación en estas fechas, con lo que es la campaña para el TTIP. Nos hemos puesto de acuerdo, lo cual no es fácil, ¿no? Porque en este tipo de cuestiones, pero al final creo que entre unas y otras se suman 1.300 y pico organizaciones de todos los tipos y características, en los cuales pues es realmente positivo el que hayamos logrado esta manifestación, hacerla de una forma conjunta, ¿no? Y para mí es un poco lo que significa esto, ¿no? Como las personas y el planeta por encima de las multinacionales, yo creo que es bastante significativo en la influencia del TTIP, ¿no? Como si queréis entramos en detalles, ¿no? Como el ISDS, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que la idea básica del TTIP, de este último tratado comercial que está negociando la Unión Europea con Estados Unidos, es en el marco de la crisis económico-financiera actual y la posible bajada de las tasas de ganancia para grandes corporaciones, y que pueda haber cambios de gobierno en algunos países, tanto latinoamericanos como europeos, asegurarse sus negocios. Asegurarse que, aunque cambien los gobiernos, aunque cambien las condiciones, sus contratos no se van a tocar. Y por lo tanto van a poder seguir incrementando sus beneficios y van a poder seguir enriqueciéndose los mismos de siempre, ¿no? Esa sería un poco la idea básica. ¿Cómo se consigue esto? A través de un acuerdo comercial en el que se desregula lo poco que quedaba del estado del bienestar, si es que todavía se puede llamar así, y se regula en favor de estas compañías, con casos como el conocido ISDS, mecanismos de resolución de diferencias inversor-estado, que pasan por tribunales internacionales de arbitraje privados que van a poder decidir por encima de la soberanía nacional de los países en favor de las grandes corporaciones, ¿no? Pero sí me gustaría decir que este TTIP, contra el que ahora estamos luchando muchas organizaciones y estamos haciendo como con los vampiros cuando se les arroja luz, ¿no? Que al sacarlos fuera de la clandestinidad, pues la mayor parte de la gente los conozca y acabe con ellos, ¿no? Mientras el tratado comercial de la Unión Europea con Canadá nadie lo conoce y ya va a ser firmado,
y es tan peligroso como el tratado con Estados Unidos. El tratado de Europa-Estados Unidos, por la movilización social, les está costando mucho trabajo sacarlo adelante, veremos si sale, es muy posible que no, y eso es gracias a la movilización social, ¿no? Pero quería decir que eso es lo que ha estado haciendo el capitalismo español durante los últimos 20 o 30 años en América Latina, firmar tratados comerciales, con tratados bilaterales sobre todo y acuerdos de protección de inversiones de España con diferentes países latinoamericanos, que son los que han hecho que cuando Repsol nacionaliza su filial en Argentina, Repsol va ante un tribunal internacional de arbitraje y demanda al Estado argentino. Y la demanda en tribunales de Estados Unidos, y la demanda en tribunales españoles y argentinos, y en la Corte de la Haya y demás, ¿no? O sea, tiene toda una rosca internacional en favor de sus intereses a partir de los tratados de libre comercio, ¿no? El TTIP es un paso más, es un ejemplo mejorado, es ir más allá en los intereses de las corporaciones, pero no es nuevo. Hay más de 3.000 tratados comerciales firmados a nivel internacional que justamente tienen esa misma idea que el TTIP, proteger los intereses de las grandes corporaciones por encima de la soberanía de los pueblos y de los países. Y yo te diría más, Pedro, ojalá solo fuera para mantener sus inversiones, porque a mí me da la impresión que el TTIP va a suponer un desembarco de nuevas inversiones. Pongamos, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? Que están prohibidos por moratorias en muchos países, no en España. Sí, sí. Pues yo me temo que en el Estado español va a ser uno de los lanzaderas del desembarco de transgénicos totalmente descontrolados, sin estudios sobre los riesgos que tiene la salud, etcétera, que nos van a llegar, ¿no? Y esto puede ser una de los impactos más notorios que vamos a notar, ¿no? No solo esto, ¿no? Luego lo que estabas comentando, ¿no? O sea, el poder que van a tener las transnacionales de poder demandar no solo lo que han invertido, lo que pensaban ganar, ¿no? Esto es el caso, por ejemplo, ya se ha dado en Canadá, ¿no? Una empresa fracking que se encuentra con una prohibición en Quebec por motivos ambientales y ya le está demandando centenares de miles de millones ante un tribunal por lo que pensaba ganar, ¿no? Entonces, esta rebaja total de derechos tiene que ser enfrentada y lastimosamente creo que la sociedad no dispone de una calidad gobernante y política en Bruselas que nos pueda defender, ¿no? Yo tengo mis dudas de que el TTIP no va a seguir adelante por esta deficiencia democrática que existe en la Unión Europea, ¿no? No, es una huida hacia adelante de la globalización, ¿no? Ya estos quieren continuar haciendo ajustes para lograr endeudando más, generando mucho más deuda, que esa es la única vía del capitalismo actual que tiene para poder sobrevivir. Pues. O sea, el capitalismo prácticamente ha derruido todas sus bases productivas y su única forma es especular con el mecanismo financiero y seguir produciendo masa monetaria para que la ficción continúe. Aún sin embargo, esto tiene límites. Va a llegar un momento en que esto va a generar todavía mayores conflictos, ¿no? Podríamos afirmar, por ejemplo, entonces que son las transnacionales las principales causantes de las privatizaciones en nuestro Estado y no la crisis, sino que todo esto ya estaba pensado, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo yo diría que son los mismos. O sea, digamos que el poder político y el poder empresarial es un mismo grupo de gente. O sea, yo creo que ya hemos defendido durante mucho tiempo el uso del término puertas giratorias, ¿no? Que ahora se ha hecho casi ya muy popular, ¿no? Y mainstream, y mucha gente habla de lo que son las puertas giratorias que conectan el sector público y lo privado y gente que pasa del mundo empresarial a la política y viceversa, ¿no? Pero igual ya no es ni siquiera que haya una separación entre lo público y lo privado como había antes, ¿no? Y una puerta giratoria que interconecte ambos ámbitos. Es que hay otra gente que habla ya de cama redonda en vez de puerta giratoria, ¿no? Es lo mismo, es unos mismos intereses de clase, una misma oligarquía, casta, burguesía, clase, como queramos llamarle, cada uno que le llame como quiera, pero una minoría que controla el poder político y económico y va cambiando de sillón y de cartera, pero que representa los mismos intereses económicos, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablamos de, no sé, por ejemplo, el exministro del PP, Josep Piqué, que fue el encargado de privatizar el sector eléctrico
en el primer gobierno de Aznar, hoy es consejero delegado de OHL, una de las mayores constructoras españolas, ¿no? No consejero que se sienta en el consejo de administración o asesor, etcétera, no, el consejero delegado, el jefe después de Villar Mir, ¿no? Que por cierto maneja sus negocios desde el franquismo, que esa es otra de las características de las multinacionales españolas. Insertar sus intereses con los de la clase franquista y la burguesía franquista que viene desde los años 40 y 50, ¿no? Parte de esos empresarios siguen estando hoy también al mando de las grandes empresas españolas. Pues como digo, son unos mismos intereses interconectados. Felipe González y José María Aznar privatizaron en sus gobiernos el sector eléctrico y los hidrocarburos y hoy se sientan en los consejos de administración de Endesa y Gas Natural por los ¿cómo se llama? Por los servicios prestados, ¿no? Un pago de favores a cambio de otros, ¿no? Es decir, que no habla, yo creo que no es tanto unas empresas malvadas que están en la sombra moviendo los hilos, sino que es una misma minoría que va cambiando de sillón en lo público, en lo privado, aquí en los medios de comunicación también, etcétera, y defendiendo sus propios intereses. Otro ejemplo más que prácticamente no se menciona, ¿no? El del ministro de Defensa, don Pedro Moreneses. Él era directivo de Instalasa, ¿no? Entonces, en el año 2003, la coalición contra las bombas de racimo prohibieron que se siguieran produciendo. Entonces, a raíz de eso, él tuvo problemas con su empresa, ¿no? Y demandó al Estado por lo que llaman lucro cesante, y el Estado lo tuvo que indemnizar en el año 2008. O sea que estos ejemplos, así, y él sigue ahí de funcionario, y un vendedor de armas es el ministro de Defensa, ¿no? Sí, sí. Entonces es fuerte, pero está ahí. Bueno, otro ejemplo, ya que estamos, ¿no? Recién regreso de Sabiñánigo, donde con Ecologistas en Acción había toda una actividad sobre la autopista eléctrica o la línea de muy alta tensión que está programada para interconectar España y Francia, acaparando fondos del plan Juncker, ¿no? Bueno, resulta que el expresidente del gobierno de Aragón y diputado del PP ahora está fichado por Red Eléctrica Española. Sobran palabras. Tengo otro ejemplo, algo parecido, es una noticia de hoy, ¿no? En la cual ha salido publicado en público un informe hecho por toda una serie de organizaciones bastante serias, en la cual el titular es: las multinacionales quieren que el TTIP les dé carta blanca para privatizar agua, sanidad o educación. Yo creo que es bastante significativo. Es una realidad que ya lo diríamos antes, que ahí son las multinacionales, digamos, con las marionetas, ¿no? Los monigotes que son los gobernantes, pero el TTIP lo va a agravar. Eso es un poco lo que decimos. O sea, todo eso ya existe, ¿no? Pero el TTIP lo va a agravar. Yo quiero ser un poco más optimista y yo estoy medianamente convencido que lo vamos a parar. Yo creo que hay como bastantes razones, aparte de la lucha popular. Por ejemplo, ahora se han llegado a un acuerdo con el TPP, el Tratado Transpacífico, en el cual firma Estados Unidos con Australia, con Nueva Zelanda, con otra serie de países, y le están dando mucho bombo, ¿no? Eso puede hacer retrasar. O sea, hay toda una serie de cuestiones externas, por así decirlo, que también nos pueden ayudar. Hay muchas diferencias aquí dentro de Europa. Empieza a haber grandes contradicciones entre los socialistas, entre ellos mismos. Se han peleado muchísimo en julio con el tema del ISDS, ¿no? Yo creo que todo eso lo tenemos que aprovechar y de alguna forma difundirlo, ¿no? Y por eso quiero ser optimista, ¿no? En este caso, sí, creo que sí. Y desde el punto de vista sindical, ¿cuál es la relación que ha mantenido el sindicalismo con las multinacionales y este modelo productivista desarrollista? ¿Un matrimonio bien avenido? No, evidentemente eso es lo que ha pasado. Se ha defendido el trabajo realmente existente, como se dice, ¿no? Se sigue tratando de ver de qué manera se mantienen los salarios, cosa que ya prácticamente con estas desregulaciones es muy, muy difícil, y se sigue apostando básicamente por continuar en un modelo de cada vez más pedir más trabajo. En nombre del trabajo se hacen las peores barbaridades. Cuando Santa Bárbara ha hecho inversiones para fabricar obuses y todo esto, el avión
A400, por ejemplo, ese que se acaba de accidentar, ese dijeron que en el año 1997 dijeron que iban a haber 18.000 puestos de trabajo. Y en nombre del trabajo se ha continuado haciendo cada vez más barbaridades y a estas alturas han resultado ciertos trabajos, pero no toda la gran cantidad que han dicho. Entonces, pareciera ser que la vía del empleo asalariado se va agotando cada vez más. Aparte de eso, cada vez más, pues las grandes empresas de estas transnacionales se automatizan, ¿no? De tal manera que tiran un sinfín de población a la calle. ¿Qué está diciendo ahora, por ejemplo, Volkswagen? Que por el problema que les ha pasado, pues quienes van a pagar los platos rotos va a ser la gente que hay que echar, porque esto hay que ajustarlo de alguna manera y todo eso. Yo creo que el problema del sindicalismo ha sido que ha acompañado ese modelo y la tendencia es, si no hay una ruptura dentro de poco, eso puede ir todavía a peor, ¿no? Creo que con estos argumentos nos quita la polémica, porque teníamos un sindicalista que esperábamos que defendiera al trabajo y a los trabajadores, y vemos que también existe un sentido crítico, ¿no? Que lastimosamente pocas veces se da, ¿no? El caso de, bueno, de la industria del motor, de las constructoras, de, bueno, de todo el mundo en defensa, como tú decías, ¿no? El asalariado no ejerce sería bonito, ¿no? Que los trabajadores de la industria automotriz desde dentro transformaran, ¿no? Esta actividad productiva, ¿no? Pero lastimosamente la cosa va anclada, ¿no? Bueno, yo quería dentro de este panorama también reconocer que ha habido grandes movimientos sindicales en defensa de las empresas públicas cuando ha habido procesos de privatización, ¿no? Que eso luego el tiempo lo borra de la memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, en América Latina en los años 90 fueron despedidos, bueno, desmantelados pueblos enteros, miles de familias a la calle, y hubo una resistencia, ¿no? Lo que pasa que también había un aparato desde el consenso Washington, todo el tema mediatizado, ¿no? De esperar esta inversión, etcétera, ¿no? Que de alguna manera intoxicó también que hubiera una respuesta más efectiva, ¿no? A todas estas privatizaciones. Por ejemplo, el caso de la multinacional Coca-Cola, ¿no? En distintas campañas sindicales que se han realizado. Por ejemplo, en los años 90, Coca-Cola mata, y en los 2014, 2015, no bebas Coca-Cola. Una era por unos motivos, por los ingredientes y pues lo que te puede causar si bebes mucha Coca-Cola, en la salud, etcétera. Y la otra generada pues, por los EREs y la pérdida de trabajo de los trabajadores. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué diferencias hay de contenidos y de perspectiva en las campañas sindicales sociales contra esta misma transnacional, por ejemplo? Es un tema que daría seguramente para otro programa o otra decena de programas, ¿no? Y es un tema complejo, ¿no? Yo creo que decir algo como... Yo no me atrevería a decir que el sindicalismo así en general, que incluye muchas cosas, y las multinacionales son un matrimonio bien avenido, ¿no? Yo creo que eso, en cierta manera, sería injusto con parte del mundo sindical, ¿no? O sea, no solo en América Latina ha habido casos de resistencia a las privatizaciones, también aquí con el caso de Sintel, por ejemplo, que fue absorbida por Telefónica hace, no sé, 15 años, o no recuerdo, con la acampada en la Castellana, hasta este año con la huelga de los técnicos subcontratados de Movistar, que ha sido también suscrita por parte del personal contratado de Movistar, no subcontratado, ¿no? Y apoyando esa huelga, ¿no? O sea, digamos que parte del mundo sindical, al menos, sí se ha opuesto a esa dinámica de privatizaciones y de máximo beneficio para el capital y poco para los trabajadores, ¿no? Si bien es cierto que otra parte, seguramente las grandes cúpulas de los sindicatos mayoritarios, han preferido en todo ese proceso la negociación a la confrontación, y eso ha hecho que, bueno, que poco a poco las empresas hayan sido adelgazando sus plantillas, cada vez externalizando más las tareas y, por supuesto, bajando los salarios, ¿no? La forma de crecer de las multinacionales españolas en los últimos 10-15 años, además de extenderse a nuevos mercados y copar nuevos nichos de negocio y países, ha sido la devaluación salarial. Eso ni siquiera en los años de la bonanza del modelo urbanístico inmobiliario español hasta 2008, con grandes beneficios que
las 8 mayores multinacionales españolas entre 2004 y 2007 multiplicaron de media sus beneficios el 150% en 3 años, o sea que es una absoluta barbaridad. Ni siquiera en esos momentos subieron los salarios de los trabajadores proporcionalmente a esos beneficios. Subieron muy poquito y luego se han ido recortando. O sea, ni siquiera los propios trabajadores han recibido esos dividendos de esa gran internacionalización empresarial. Y cuando ha venido el crack de 2008, pues no digamos, ¿no? Con la devaluación salarial. Y en eso parte de las cúpulas sindicales han tenido que ver, ¿no? Con su querencia por la negociación y no por la confrontación. Pero en América Latina, buena parte de los sindicatos, y también aquí, como decía con otros ejemplos, se han opuesto a esa dinámica, ¿no? Al final estamos hablando de un modelo económico integral, ¿no? que afecta a todas las personas, a todos los sectores, y del que es difícil desvincularse con casos concretos, ¿no? Y al final la defensa del puesto de trabajo, en lo inmediato, el tener que llegar a fin de mes, el tener que cubrir unas necesidades que todo el mundo tiene, pues acaban primando pues porque todos somos humanos, ¿no? Dime, Valentín. De todas formas, llegamos a la misma etapa, ¿no? Es decir, se reivindica básicamente un modelo de redistribución. O sea, en ningún momento se está por la labor de derrotar el capitalismo y decir, quitémonos de en medio lo que realmente produce la contaminación, ¿no? Quitémonos de en medio lo que realmente produce la explotación y deteriora el mundo. No, redistribuyamos las ganancias, que para eso está. O sea, desde la década de los 70 para acá, el status quo que se logró de muchos trabajadores en las regiones occidentales, pues no era malo. No era malo y se ha venido manteniendo, pero llega un momento en que los procesos mismos de producción son incapaces de seguirlos sosteniendo. Entonces, las transnacionales quieren ganar cada vez más y van a intentar ganar a costa de desregular lo poco que queda. Y esa es la gran lucha actual, ¿no? Una defensa casi encarnizada por ver de qué manera el capital no te quita al menos lo mínimo que ha dejado ya para poder seguir sosteniendo la vida, ¿no? Aún sin embargo sigue deteriorando el territorio, que es donde verdaderamente se centra lo que el capital verdaderamente quiere, pues. En nuestros casos, muchas veces en foros parecidos a estos y con otros sindicatos, eso, cuando los ecologistas hablamos de crecimiento, por así decirlo, pues sí que nos peleamos, ¿no? con determinados sindicatos, ¿no? Hay cuestiones que son un poco a veces incompatibles, ¿no? Y un poco lo que decías tú, Valentín, pues en otros sitios no lo he oído, ese tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros, está claro que no es que no defendamos el empleo, por supuesto que podemos defender el empleo, pero hablamos también de otros matices. Cuando hablas de Coca-Cola, nosotros, además, aparte lo de Coca-Cola en Madrid ha sido tremendo, ¿no? A todos los niveles judiciales, etcétera, ¿no? Pero nosotros denunciamos no solo el tema del trabajo, sino lo que supone que no se fabrique la Coca-Cola en Madrid, lo que vienen los cientos de camiones diarios de Barcelona, de Sevilla, de Lisboa, todos los días, y ya cuando llega el verano se multiplican por 2, lo que eso supone de gasto, y nosotros hablamos de contaminación, de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros cuando hemos denunciado desde hace mucho tiempo temas de Coca-Cola, pues hemos denunciado como en El Salvador pues se cargan los acuíferos y dejan a 30.000 personas sin eso, como han asesinado en Colombia a sindicalistas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ese enfoque que de alguna forma, pues lógicamente es un poco nosotros en lo cual lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo me alegro mucho de que se vayan uniendo temas, ¿no? que son realmente importantes. Yo también compartiría lo que dice Pedro, ¿no? A lo mejor no hablamos de un matrimonio bien avenido, en el sentido de que muchas cúpulas sindicales han sido partícipes de los ERES y han jugado con todo eso. Yo creo que la población trabajadora ha defendido lo suyo, ¿no? Lo que considera suyo, que ha sido tener un salario digno por una jornada laboral de 8 horas, para tener un descanso digno también y para poder vivir decentemente, pues. Pero es que el problema es que el capitalismo, la dinámica que lleva actualmente es, ¿quieres vivir decentemente? Endéudate. Pide crédito. Yo sobre todo a lo que me refería con las distintas campañas de Coca-Cola es que en los años 90, los años 80, la acción sindical era decir que Coca-Cola mata, es decir, es malo para la salud, ¿no? Y sigue siéndolo. Es lo que denunciaba. Y ahora, sin embargo, lo que insta, lo que denuncia es
el puesto de trabajo, ¿no? Que se suponía Claro. que eso ya estaba Asegurar. por eso era Coca-Cola mata, no... Pues sí, lo que se vuelve a repetir es, vale, en las pegatinas decía, no beba Coca-Cola. Vale, perfecto, no vamos a beber Coca-Cola. Pero si hay reingreso de los trabajadores, entonces ¿qué? ¿Que beba Coca-Cola? Entonces, cuando lo que tú dices, antes se ha dicho que Coca-Cola mata, entonces, y lo que tú decías con respecto al tema de contaminación de acuíferos, apoderarse de acuíferos y toda esa dinámica que lleva Coca-Cola, porque nunca se ha preguntado aquí, ¿de dónde saca toda el agua Coca-Cola para hacer a la Coca-Cola aquí? No se cuestiona, ¿no? Claro. Sí, es un problema de difícil solución mirando solo a una empresa, ¿no? Es algo, en el caso colombiano, por ejemplo, también con Coca-Cola, pasó algo parecido en la primera mitad de la primera década de este siglo. Coca-Cola en Colombia fue denunciada globalmente por hostigamiento, persecución e incluso asesinato de sindicalistas, ¿no? 8 sindicalistas de Sinal Trainal que fueron asesinados en Colombia por oponerse a las prácticas laborales de esta empresa. Y hubo una campaña de boicot, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, ¿no? Claro. También con eslogans como Coca-Cola mata y otros. Pero al final, si llevamos el boicot a sus últimas consecuencias, las plantas tienen que cerrar y los trabajadores y trabajadoras van a la calle. Entonces, herramientas como el boicot, ¿hasta qué punto las llevamos a sus últimas consecuencias o son solo transitorias hasta que se recupera el empleo y entonces producir Coca-Cola o coches o automóviles o armas o lo que sea se justifica porque genera puestos de empleo? Bueno, es una contradicción que yo creo que no solo es achacable al movimiento sindical y a las organizaciones sindicales, yo creo que es una contradicción como sociedad que tenemos, ¿no? Los trabajos que tenemos, las empresas de las que formamos parte, en las que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo cada día, pero luego estamos peleando contra ese mismo modelo económico, ¿no? Bueno, creo que ahora igual más adelante hablamos también de alternativas y de posibilidades para salirse de ahí, pero ahí yo creo que es fundamental la alianza entre sectores, ¿no? O sea, creo que lo mismo que en la denuncia contra las transnacionales se han aliado las comunidades indígenas, las poblaciones locales, con centros de estudios de otros países, o ONGs internacionales, o organizaciones ecologistas, o incluso sindicatos también, creo que en el mundo sindical habría que conectar lo mismo que una transnacional tiene conectadas sus filiales a través de una red de complejos intereses. Esa conexión no está tanto en el mundo sindical, ¿no? O sea, cuando ha habido privatizaciones en América Latina y despidos de las filiales de Repsol, de Gas Natural, de Endesa, de Telefónica, ¿ha habido solidaridad de los trabajadores y trabajadoras acá con nuestras compañeras en América Latina? Pues en muchos casos no, ¿no? Claro. Cosas como, ¿por qué no? Bueno, una cosa que hemos dicho muchas veces en charlas y que seguramente será difícil que veamos, pero que podría ser una idea. ¿Por qué no una huelga también transnacional? No solo en un país, una huelga en diferentes países por la política de una empresa en diferentes países, con sus diferentes filiales, ¿no? Que sirva para conectar no solo el mundo sindical con otros colectivos sociales, sino el mundo sindical en diferentes países y tejer un hilo de solidaridad entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de transnacional, vamos a ir a hablar de Volkswagen, que además está un poco en boga ahora con el tema de los motores, y parece que además lo único que ha suscitado a organismos supranacionales y estados es la necesidad de una mejor regulación de las emisiones de gases contaminantes dentro de las ciudades, pero ¿qué ocurre con la responsabilidad y con las consecuencias además de la contaminación medioambiental y la salud de la población, ya que además la contaminación es una de las primeras causas de muerte prematura de las personas? Así es, Ariana. Estamos inmersos en un modelo totalmente petrodependiente, sí, y nosotros estamos cautivos a este modelo por las necesidades de desplazamiento en las cuales nos hemos visto inmersos. Y eso lleva incluso a justificar lo que tú dices, o sea, la muerte por la respiración de partículas es mucho más alta que cualquier asesinato. Pero la población eso no lo percibe, tampoco se habla, y
tenemos una intoxicación total, incluso educativa. Hoy casi me da la indigestión al escuchar por la radio que ahora incluso Repsol va a entrar en las escuelas, a hacer un programa educativo para no sé qué te van a regalar de una moto, bueno, etcétera, ¿no? Ya desde niños y a través de todos los vectores televisivos, radiales, periodísticos y toda la infraestructura también de la cultura del deporte asociado al motor, nos están penetrando toda una cultura de dependencia al petróleo y que lleva a obviar todas sus consecuencias, ¿no? No solo aquí porque respiramos y nos contaminamos, sino a todo el planeta por todos los pasivos ambientales que genera esta industria, ¿no? Yo creo que el caso de Volkswagen demuestra que todo esto que nos han dicho de la responsabilidad social corporativa, todo esto de que las empresas se van a autorregular y autocontrolar para ser más eficientes, medioambientalmente sostenibles, solidarias, etcétera, ha demostrado su fracaso, ¿no? Completamente. O sea, las grandes petroleras, las grandes mineras y las grandes eléctricas que en sus anuncios salen todo el rato mariposas, cascadas, prados y animales bellísimos, en realidad son las más contaminantes en sus prácticas diarias y no van a dejar de serlo si no hay una regulación fuerte y un control, no solo estatal, sino ciudadano, que la haga efectiva, ¿no? No solo una declaración y una ley, sino un seguimiento, una vigilancia y un control de esa ley para que se haga efectiva día a día. Si no tenemos eso, el caso de Volkswagen en realidad es el que hemos conocido. Pero ¿cuántas empresas en su modus operandi habitual no harán lo que hace Volkswagen? Y no digamos ya trucar las cuentas de resultados, vender como beneficios lo que no son sino deuda generada a futuro, toda una serie de contabilidad creativa que nos llevan a unos datos económicos que seguramente no son reales, ¿no? Pescanova estuvo vendiendo que tenía un superávit y unos beneficios enormes durante años y estaba en números rojos, ¿no? Hay un montón de ejemplos que vamos conociendo y que seguramente no los conoceremos hasta que no haya peleas dentro de estas grandes empresas y salgan a la luz. No sabemos cómo ha salido el caso de Volkswagen todavía bien, pero el caso es que al salir ha destapado todo el fraude de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que una regulación muy fuerte es imprescindible ahora mismo. Bueno, vamos a recibir a Diego Rejón, que nos atiende desde Stuttgart, desde Alemania. Es secretario general de la Federación del Metal de CGT España y nos va a contar un poquito sobre el tema de Volkswagen. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Tenemos a Diego? ¿Sí? ¿Hola? Hola, buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Pues parece que... ¿Sí? Sí. Ah, vale. Hola, buenas noches, Diego. Hola. Ahora sí te oigo. Sí, dime. ¿Cómo se ha producido esta estafa de Volkswagen? A ver si nos puedes explicar y aclarar un poquito. Bueno, supongo que ha sido una suma de situaciones. La primera, la prepotencia que llegan a tener estas grandes multinacionales que ya entienden que prácticamente son dueños del mundo, ¿eh? Y Volkswagen en concreto llevaba como 5 o 6 años queriendo ser la primera del mundo, porque esto casi es como una especie de competencia a ver quién roba más, ¿no? Y a ver quién es más grande. Y entonces, bueno, esa prepotencia aliada con una serie de situaciones legales muy laxas, en el sentido de que en Europa no hay una regulación que luego se cumpla desde el punto de vista de la efectividad, hace que, por ejemplo, aquí en el Estado español nos hayamos encontrado en las fábricas donde trabajamos mucha gente, pues que nadie sabía siquiera qué tipo de regulación exigía el control medioambiental de los coches que estamos produciendo. Y en Estados Unidos pues ha habido además una situación concreta que es la guerra entre los coches de gasolina y los coches de diésel, que unos contaminan más desde el CO2 y otros contaminan más desde los dióxidos de nitrógeno, pero al fin y al cabo los dos matan, ¿no? Y por tanto, de una guerra comercial y de una prepotencia de la multinacional Volkswagen, que sus técnicos, pues posiblemente teniendo ese objetivo del Thin Blue, es decir, de la empresa totalmente medioambiental, tenían que hacer algo, pues lo que han hecho ha sido un fraude a gran escala, a escala mundial,
de más de 9,5 millones. Ahora parece que es la última cifra, habían hablado al principio de 11 millones, pero que está afectando pues a nivel planetario, ¿no? Y por tanto estamos hablando de un producto típico del capitalismo más salvaje que representan las multinacionales, a pesar de que Volkswagen es una empresa que tiene una parte de capital público del gobierno de la Baja Sajonia y de los cientos de miles de trabajadores que hay en Alemania que la sienten como una empresa suya, a pesar de que en realidad el 80% de las acciones están en manos privadas y muchas de ellas de los descendientes de los amigos de Hitler, concretamente la familia Piech y la familia Porsche, que como supongo todo el mundo sabe, fueron los que ayudaron fundamentalmente en la industria automovilística a Hitler y a representar aquel papel en su momento. Esos dueños de la empresa multinacional, aunque tienen a veces el veto del 20%, que es la ley Volkswagen, que le llaman en Alemania una especie de cogestión, pues han sido más fuertes que el propio Consejo de Vigilancia, donde teóricamente están los trabajadores para vigilar todo esto. La verdad es que quienes mandan son la familia Porsche, la familia Piech y todos los que están ahí, y evidentemente ha sido posible esta barbaridad gracias a todo eso, ¿no? Y Diego, ¿cómo repercute esta estafa a las trabajadoras y a los trabajadores? Bueno, en primer lugar hay que decir que todavía no sabemos qué repercusión habrá a nivel de ventas, que automáticamente se puede traducir en problemas en el empleo, porque evidentemente un bajón de ventas porque los compradores pierdan la confianza ante una barbaridad como la que ha hecho Volkswagen, evidentemente podría haber una repercusión directamente sobre el empleo, ¿no? Menos producción, menos mano de obra, y podría haber en cualquier parte de las empresas que hay por todo el mundo de Volkswagen algún tipo de repercusión. Pero aunque no hubiera ese tipo de repercusión, el montante total de lo que significaría el pago de esta trampa y de esta vergüenza que ha significado la acción de los directivos de Volkswagen, hay quien piensa que puede superar los 30.000 millones de euros. Claro, 30.000 millones de euros, a pesar de que la empresa pueda seguir vendiendo, serían algo así como los beneficios netos de 3 o 4 años. Y eso, para cualquier empresa, significa, pues no sé si la quiebra, pero evidentemente una situación económica gravísima. Y como estos chicos en Alemania siguen teniendo un poder, no solamente desde el punto de vista de esa empresa semipública que representan, sino del propio gobierno Merkel y del gobierno que haya en Alemania, pues evidentemente podríamos seguir teniendo que ellos aguanten el empleo y que las consecuencias económicas podrían venir, digamos, a las colonias, ¿no? Y en este caso, pues tanto la fábrica de Martorell como la fábrica de Pamplona, de Volkswagen, pues podrían tener alguna consecuencia. Esa es la situación que ahora mismo todo el mundo, todos los trabajadores piensan que puede pasar y contra la que evidentemente la CGT estamos intentando que los trabajadores no sufran las consecuencias, porque quien se merece en todo caso el castigo son los directivos, que dicho sea de paso, el que se ha largado por la puerta de atrás se va con 60,3 millones de jubilación dorada, lo que nos parece pues una muestra más de cómo nos toman el pelo a todas las personas que trabajamos cada día y damos nuestro esfuerzo en los puestos de trabajo de cada empresa, que luego estos que dirigen y hacen estas barbaridades se puedan ir con esos dineros a su casa a descansar. Pues Diego, muchas gracias por tu intervención y un saludo desde aquí. Muchas gracias desde Alemania. Vamos a cambiar un poquito de transnacional. Sí, por supuesto. Esto, rápidamente, es que es como un anuncio. El jueves hemos estado trabajando desde Ecologistas para formar una campaña que se llama Campaña Malos Humos, en la cual va a haber organizaciones ecologistas, algún sindicato, CGT creo que está, organizaciones de consumidores, organizaciones para denunciar todo esto y denunciarlo también de una forma global. Está claro que es un tema que afecta a muchos sectores y a muchos ámbitos, ¿no? En principio, el jueves se hace la presentación de esta campaña, que creemos que puede ser, bueno, va a haber ahí reivindicaciones, peticiones de reuniones con los ministros, etcétera, etcétera, pero será el jueves cuando se presente eso. Muchas gracias por decírnoslo. Vamos a cambiar un poco al tema de las transnacionales armamentísticas, ya que nos encontramos además en una situación mundial sin precedentes entre personas desplazadas y refugiadas por conflictos bélicos, sobre todo. ¿Interesa a estas grandes empresas transnacionales las guerras? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los estados que han firmado tantos tratados sobre los derechos humanos permiten también el negocio armamentístico.
quiénes y cómo se lucran de ello. Dejo aquí las preguntas. Mira, yo quiero leer una cita que es muy ilustrativa de un tal señor Thomas Friedman, que la dijo en el New York Times el 28 de marzo de 1999. Este Thomas Friedman fue asesor de Madeleine Albright, que era secretaria de Estado, ¿no?, que ha sido la primera mujer secretaria de Estado en Estados Unidos, y decía: para que la globalización avance es imprescindible que Estados Unidos actúe con toda su omnipotencia. La mano invisible del mercado jamás funcionará sin el puño invisible. McDonald's no prosperará sin McDonnell Douglas, que ha construido el F-15. El puño invisible que garantiza un mundo seguro para Silicon Valley se llama Ejército, Aviación, Marina y Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es decir, se ha visto cómo la globalización se ha ido imponiendo manos militares, ¿no? Y estas declaraciones en realidad te erizan el cuerpo, porque si es que los conflictos como tal, la Segunda Guerra Mundial fue cuando Estados Unidos subió al poder hegemónico que actualmente ostenta, que en este momento está siendo un poco puesto en cuestión por China y por lo tanto está haciendo una serie de tratados tanto con los países del Pacífico como con Europa para ver de qué manera detienen la influencia de China, ¿no? Aunque lo que hay que reconocer es que el capitalismo físicamente ya tocó sus límites. Cada vez más es muy difícil que se expanda más. O sea, por eso lo de los viajes a Marte y todo eso que están soñando, ¿no? Enrique. Bueno, decir el papel que tiene toda la industria armamentística en el PIB de los países, la necesidad que tienen estas empresas, que son muchas, y en el Estado español hay un gran músculo productor de armas por exportar, y eso quiere decir involucrarse en las guerras. Y la opacidad, falta de transparencia para saber dónde van estos productos, a quién se los mandan, qué intereses, ¿no? O sea, entonces, y luego otra cosa que es gravísima es cómo las cuentas del Estado siguen transfiriendo, a pesar de la crisis que está golpeando a tanta gente, unas cantidades millonarias de dinero para subvencionar estas industrias, ¿no? Hombre, claro. Luego además viene la reconstrucción, ¿no?, de los lugares que han estado en guerra, donde ahí supongo intervendrán otras multinacionales. Claro, el papel del Estado hablábamos antes, ¿no? Cómo se ha desregulado en derechos sociales y se ha regulado en herramientas jurídicas a favor de las transnacionales, pero también a favor de las transnacionales, como dicen los compañeros, está toda la parte del Estado que se ocupa de la represión y el control social, ¿no? No solo el ejército, sino la policía y los fuerzas de seguridad, etcétera, en favor de estas mismas compañías, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, con el ejército ecuatoriano, en la época anterior de Correa, pero también con el gobierno de Correa, protegiendo los campos petroleros de Repsol, con el ejército ecuatoriano, la fuerza pública armada, ¿no? Por dar un ejemplo. Colombia podría ser otro y demás. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de declaraciones de las grandes corporaciones, de los grandes políticos, pero que luego no casan con su actividad cotidiana, ¿no? Tenemos al gobierno español muy preocupado por los derechos humanos en el mundo, pero luego haciendo negocios con todas las petromonarquías árabes, por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, todas expertas en violar los derechos humanos, ¿no? O Marruecos, o Colombia, o Rusia, por decir un montón de ejemplos de países con graves violaciones de los derechos humanos que son prioritarios para la expansión del capital transnacional, en este caso español, ¿no? ¿Es necesario una expansión de las transnacionales manu militari? Sí, pero eso no siempre es a través de los ejércitos, ¿no? Puede ser a través de los ejércitos y de la represión y del control social, puede ser a través de la guerra jurídica, de la que hablábamos antes, con tribunales de arbitraje, grandes instancias supranacionales que deciden por encima de la soberanía nacional, o puede ser por la guerra económica. Veamos el caso de Grecia, muy reciente. No ha hecho falta meter los tanques alemanes en Grecia para que paguen la deuda. Ahora ha habido una asfixia económica y un bloqueo y unas amenazas a todos los niveles que han hecho finalmente claudicar al gobierno griego, ¿no? Una auténtica guerra económica equiparable seguramente a lo que han sido en otros tiempos las guerras militares, ¿no? Incluso golpes de Estado en América Latina que ya no pasan por la intervención de los tanques en la calle. Veamos el caso de Paraguay
o el caso de Honduras, etcétera, ¿no? Casos ya donde, bueno, las formas de recambio de gobierno para favorecer a los intereses de la oligarquía, de la clase dominante, no pasan solo y siempre por la actividad militar, que también, que no lo niego, pero hay otras posibilidades de guerra jurídica, económica, política, que también están ahí. Bueno, hemos visto hasta ahora cómo funcionan las grandes transnacionales y cómo están atentando contra nuestras democracias, nuestros derechos y nuestra forma de vida. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotras? Vamos a ver nuestro briconsejo de hoy y aprovechamos de paso para darle la bienvenida a nuestro compañero Emilio, quien a partir de ahora nos aconsejará sobre este y otros temas. Veamos qué nos ha preparado hoy Emilio. Hola a todas. En nuestro briconsejo de hoy vamos a intentar explicaros qué podemos hacer contra el nuevo desorden mundial que nos quieren imponer las transnacionales. Consumir menos productos de las transnacionales está bien siempre y cuando sepas cuáles son, porque no siempre es fácil distinguirlos. A veces incluso no te quedará más remedio que comprarlos porque no hay otra alternativa. Así que aunque seamos conscientes de qué es una multinacional y qué es lo que comercializa, eso no será suficiente. Os recordamos que las leyes están a su favor y pronto con la firma del TTIP, si no hacemos nada para evitarlo, lo estarán aún más. Si ellas pierden sus ganancias, se asegurarán de que el Estado pague por ello. Y el Estado pagará con tu dinero, no te quepa duda. Por lo tanto, el consejo de hoy es muy simple. Tú sí puedes y mejor aún debes hacer algo. Cambia los hábitos de consumo. Compra en los circuitos cortos y asegurarás que las mercancías y productos que compras son de calidad, producidos y distribuidos de manera eficiente y sustentable. En tu barrio, en tu pueblo, hay mercados, tiendas de proximidad. Edúcate, es fácil y dignifica el acto de comerciar, pero además, como es imposible luchar contra esta dictadura solo cambiando de forma individual hábitos de consumo, hay que unirse, hay que luchar por nuestros derechos como consumidores, por los derechos de las personas que trabajan en cualquier parte del planeta, así como por los derechos de la tierra y de la naturaleza. No queda otra. Solo la protesta en masa va a conseguir que las cosas cambien. Solo organizándonos entre nosotras para que no consigan imponerse, para frenar sus privatizaciones, para que dejen de robarnos a nosotras o a cualquier otro ser humano en cualquier otra parte del mundo puede tener algún efecto. Algunas atrocidades ya han sido frenadas de este modo. Fíjate, ciudades, pueblos e incluso países han logrado arrancar de las manos de las transnacionales un recurso tan esencial para la vida como es el agua. Ahora es de todos y todas, del común. Ecuador, Bolivia, París, Berlín, ves, sí se puede, pero hace falta estar en la calle, hacerse oír y que entiendan que no queremos este sistema, es indispensable. Así que ya sabéis, organizaos, uníos, salir a la calle, que la calle es nuestra, y el agua y la energía. Bueno, después de ver este magnífico briconsejo, ¿cuáles son los procesos de resistencia que hoy se están dando frente al poder de las compañías multinacionales? Por ejemplo, Enrique. Bueno, yo creo que ya en el briconsejo el discurso ecologista viene bastante unido, ¿no? Nosotros estamos muy a favor de todo este tipo de cuestiones. Para nosotros el tema del consumo es realmente muy significativo y hacemos campañas a todos los niveles, ¿no? Desde el día sin coches, la semana sin televisión, los premios sombra que decimos cuál es la publicidad buena y cuál es la mala. Hay toda una serie de alternativas de grupos de consumo, de cooperativas, etcétera, etcétera. Está claro que no es fácil, o sea, y hay alternativas para muchos sectores, o sea, y si estás en contra del BBV eso, pues hay una banca ética que empieza a funcionar, ¿no? Y hablo de, me gusta dar nombres, como FIAR en este caso en concreto, ¿no? Que el ser socio, además de que ya empieza a tener servicios un poco financieros, pues te permite asistir a las asambleas, poder un poco decidir, ¿no? Y yo creo que eso te cambia mucho. Para mí es realmente muy reconfortante, ¿no? Tener una cuenta en FIARE y no en el BBVA, ¿no? Y hay pequeños gestos que no digo que todos podamos hacer todos ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero tenemos que ir caminando en ese tema, ¿no? Hay el tema del comercio justo, de no sé qué, no digo que sea la solución para todo, ¿no? Pero hay cuestiones, yo he trabajado 5 años en una tienda de comercio justo, ¿no? Y de alguna forma, pues cuando conoces, ¿no?, dónde se han producido las diferencias que hay con el café, con el resto del café, cómo el café se cotiza en la bolsa de Nueva York, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tomo menos café porque es un poquito más caro, ¿no? Pero tomo un café de comercio justo, ¿no? Bueno, son a veces pequeños detalles en los cuales podemos hacer muchas cuestiones, ¿no? Luego puedo dar algún brico consejo más, ¿no? Gracias. Marc. Bueno, yo creo que son muy importantes
las luchas territoriales, ¿no? Y que están ocurriendo y de alguna manera defenderlas, ¿no? Ahora mismo en América Latina hay muchos pueblos que se han levantado a pesar de la terrible desigualdad que viven en ese conflicto, ¿no? Enfrentándose a una multinacional deslocalizada con todos los recursos, bufetes de abogados, con el Estado que lo defiende. Se plantan, defienden sus derechos, sus territorios, y eso pone a veces en aprietos a estas multinacionales, ¿no? Hablo, por ejemplo, de comunidades como Sarayaku en Ecuador, Tentayapi en Bolivia. Ahora mismo hay un conflicto con la empresa española Enagas en el gasoducto de Morelos, en México, ¿no? Entonces, esas defensas territoriales son muy importantes y necesitan, yo creo, nuestro apoyo desde el punto de vista que nosotros, además de ser consumidores, tenemos la particularidad que estamos cerca de los centros de decisión de estas compañías españolas transnacionales, ¿no? Entonces, esta vinculación del consumidor y el afectado, y también del alejado y el cercano de los centros de decisión, bueno, es una estrategia que se tiene que fortalecer, es muy necesaria, y sobre todo también hay una debilidad muy grande nuestra, de la ciudadanía, de los pueblos, que es de toda la desinformación que existe. Existe muy poca información y entonces también falta mucha investigación participativa, mucho activismo investigador, falta mucha difusión, comunicación de todo lo que están haciendo estas compañías, porque la impunidad se garantiza a través del desconocimiento, ¿no?, de la gente. Un poco das a entender, ¿no?, que las personas no son conscientes del impacto que tienen las multinacionales en derechos sociales, en sus libertades, en la ecología, en el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer entonces para poder, aparte, ¿no?, de lo que estás diciendo, qué otras alternativas podría haber para acercar a lo que son las personas al comercio justo, a las cooperativas, a otro modelo? No, desde el sindicalismo básicamente lo que se prima es la movilización, ¿no? La situación de siempre estar en la calle, intentando hacer la denuncia, estar al frente. Por supuesto, tiene sus limitaciones, ¿no? Porque siempre preguntan, ¿y cuántos han ido? Bueno, siempre está el número por medio. Pero yo creo que los debates a nivel cotidiano son necesarios, porque son justamente la posibilidad de encontrarse más a menudo en una práctica mucho más cercana y mucho más real, ¿no? Lo que pasa es que sí, que los grandes debates también son buenos, son necesarios. Luego también las publicaciones, y una cosa que estoy de acuerdo contigo, la apropiación colectiva del territorio es básica, es fundamental. Es el hecho mismo de apropiarse tanto de la tierra colectivamente como del agua. No solo discutir por la tarifa del agua, no, es ver de qué manera podemos ser capaces de hacer una gestión mucho más propia de nuestra agua, de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestros recursos, ¿no? Entonces, es de alguna forma volcarse mucho más a lo rural que en lo urbano. En lo urbano todo está trazado por el dinero, por la tarjeta de plástico. Si la tienes con dinero, pues vas donde sea, pero si no, de lo contrario, no se puede conseguir absolutamente nada. Ahora, evidentemente, el problema es que lo urbano, lo rural está más en función de lo urbano, pero poco a poco hay que ir recuperando esa memoria perdida que ha estado allí y que todavía puede ser posible encontrarla. Y otro elemento que tú señalabas, la investigación, es un elemento clave. Yo creo que en veces hay unas limitaciones con respecto a por dónde investigar, qué es lo que realmente... Y al final vamos un poco como a remolque por lo que van diciendo los más medias, y siempre los más medias nos van marcando la pauta y vamos tirando por donde ellos dicen, hacen ruido por aquí, bueno, vamos por aquí, pero pareciera ser que como que no somos capaces de construir nuestra agenda propia para decir, vamos a intentar hacer este movimiento que nos permita avanzar de alguna forma colectiva, ¿no? Nuestra contrainformación, ¿no? ¿Se puede convivir con el capitalismo de forma digna? ¿Tú qué opinas, Pedro? Yo creo que no. O sea, empezando por el final, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, el capitalismo no es reformable, y menos en su estado actual, ¿no? Hay quien decía el otro día que cualquier reforma que se proponga dentro del capitalismo es casi que revolucionaria, porque en un estado ya de falta de nuevos mercados, de caída del consumo, de caída de las tasas de ganancia, cualquier
posibilidad de control y de regulación que le pongas a las grandes empresas, le estás tocando en su línea de flotación más grande, ¿no? Veíamos el caso antes de Volkswagen. Necesitan el fraude para seguir con su lógica de crecimiento y acumulación, ¿no? Está en la esencia del propio modelo. Sin ese no pueden crecer, ¿no? Pero por eso yo me gustaría también hablar, y no sé, igual diferimos, no lo sé, junto a todas las iniciativas que aquí se han dicho, que creo que son muy valiosas, creo que también y complementariamente debemos hablar de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que es necesario y empieza a ser posible, al menos en algunos ámbitos pequeños, limitados, etcétera, la posibilidad de regular desde el marco de las políticas públicas, municipales, autonómicas, puede que estatales, no lo sé, en algún momento la actividad de estas grandes corporaciones, ¿no? No digo que el poder esté en los gobiernos, no, pero digo que las políticas públicas no las deberíamos abandonar, ¿no? Dentro de ese conjunto de iniciativas sociales y colectivas, también las políticas públicas son una herramienta necesaria, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Madrid en las últimas semanas, regulando los criterios de compra pública, en donde ya no sea solo el criterio del precio el que opere, que es el que había sido dictado por los gobiernos anteriores, ¿no? La oferta más barata es la que se adjudica y ya está, ¿no? Hay una serie de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos, de género, etcétera. Claro, que también tiene que estar ahí. Parte de lo que decía Enrique antes, ¿no? Un café que es un poquito más caro, pero que es social y medioambientalmente más sostenible. Bueno, pues eso mismo aplicado a una lógica de las políticas públicas. ¿Por qué no ponerlo en marcha, ¿no? Evidentemente, cuando eso se ponga en marcha vamos a tener todo el poder financiero, mediático y económico encima, seguramente, pero creo que la parte de las políticas públicas también es complementaria a lo que estamos diciendo. Bueno, ha llegado la hora de dar paso, como siempre, a nuestro avance mensual. Para ello, nuestra agenda rojinegra con las convocatorias más interesantes. Cojan lápiz y apunten. Del 15 al 17 de octubre llegan las Euromarchas a Bruselas y el 17 habrá una gran manifestación allí. El 17 de octubre, manifestación contra la pobreza y la exclusión, no al TTIP, en Madrid, de Atocha a Cibeles, a las 18 horas. Esta movilización se enmarca dentro de la semana de la lucha estatal del 10 al 17 de octubre contra el TTIP, el CETA y el TISA. El 22 de octubre, jornada estatal de movilización global. Es descentralizada y habrá manifestaciones en todas las ciudades por la tarde, además de multitud de acciones de presión por la mañana. Convocan las marchas de la dignidad. El 7 de noviembre, manifestación contra la violencia machista de carácter estatal en Madrid. Y antes de terminar, quiero animaros a que participéis en Rojo y Negro. Abrimos una sección nueva que se llama Videomatón, en la cual podrás denunciar todo lo que quieras y creas conveniente. Es sencillo, coge tu móvil, ponlo en posición horizontal y enfócate para grabar tu denuncia. Después, envíanoslo a videomatón.rntv.gmail.com. Y nada, pues muchas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado una noche más y a nuestras invitadas de hoy. Pedro, muchas gracias. Marc. Muchas gracias. Enrique. Muchas gracias. Y Valentín. Muchas gracias. Gracias también a Canal 33 y rojoynegrotv.org, donde nos podéis ver el segundo martes de cada mes. Y otra noticia más es, como siempre, un programa nuevo también que se va a hacer de manera quincenal, que se llama RNTV Lucha, en el cual podréis denunciar todos los conflictos laborales, ERES, sanciones, despidos, cierres, incumplimiento de sentencias judiciales, conflictos colectivos o individuales. En resumen, ¿estás harto o harta de ser un trabajador o trabajadora precaria? ¿Crees que estás sufriendo una situación injusta o abuso en el trabajo? ¿Crees que tu empresa, jefe o jefa, incumple las leyes? ¿Quieres denunciar a tu empresa o a tu directiva? Envíanos un correo a rojoynegroenlucha@gmail.com y cuéntanos la situación. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para tratar tu caso. Si lo deseas, tu testimonio será anónimo. Nos encargaremos de que todo el mundo conozca las fechorías que realiza tu empresa.
La mala prensa es un daño temido por la patronal. Utilízalo, defiéndete. No estás sola, cuentas con RN Lucha. No estás solo, cuentas con RNTV, la televisión de CGT. Nos vemos en el próximo programa. Salud y hasta pronto.